En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por una nueva semana más de vida, Señor. Dándote gracias Todopoderoso y Eterno por todas las cosas buenas, aún en medio de las tragedias y las circunstancias difíciles por las que estamos pasando los colombianos. Queremos pedirte, Señor, especialmente porque bendigas a todas las personas que han perdido de alguna manera familiares, sus pertenencias, sus hogares, y que toda la situación que estamos viviendo en estos momentos, Señor, sirva para unirnos como país, como nación. Bendice, Señor, cada territorio afectado, Padre Santo, por esta tragedia. Y permite, Todopoderoso, que podamos recuperar la esperanza, que podamos recuperar y rescatar a la mayor cantidad de personas posibles. Visita, Señor, a cada enfermo y a cada persona herida en esta situación. Y te pedimos, Señor, que tomes control de la tierra, que la calmes, Padre Santo, que calmes su furia, Todopoderoso. Aunque con justicia ella tiene por qué estar así, con tanto abuso que nosotros los seres humanos estamos todos los días haciendo sobre ella, sin agradecerle todo lo que nos da, todas las bendiciones que tú nos das, Padre Santo, a través de ella, a través del aire, a través del mar, a través de los ríos, a través de los océanos, a través de todos los animales, Señor, que has puesto a nuestra disposición. Muchas veces pensamos que el dinero todopoderoso es lo más importante. Y al final, cuando morimos, Señor, no nos llevamos ni un centavo. Por eso te pedimos en esta noche, Señor, que calmes a la tierra. Que la calmes, Señor, Todopoderoso. Que le digas que se tranquilice. Y a nosotros también, Padre Santo, ponnos en nuestro corazón el amor por nuestra tierra, por este planeta que es el único que tenemos. En esta noche te queremos también pedir la invocación del Espíritu Santo para que sea Él el que nos enseñe, nos instruya, nos bendiga. Aún en medio, Señor, de nuestra condición de pecadores, porque siempre vamos a ser pecadores delante de ti. Siempre vamos a tener esta naturaleza débil, pecaminosa, pero que se pone a tu disposición, quien pone su espíritu para que sea tu espíritu divino quien lo guíe, quien lo cure y quien lo sane. A ti, Santísima Virgen María, también te pedimos que intercedas por Colombia, por Venezuela y por todos los países que en este momento están pasando por situaciones difíciles. Te rogamos, Madre Santa, que también implores por nosotros, por toda la tierra, y en esta noche nos protejas con tu manto sagrado. Santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, protéjanos con sus alas en todo momento y en toda circunstancia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. Asesinato de Isboset. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había muerto en Hebrón, perdió el ánimo por completo y todos en Israel se llenaron de miedo. Isboset tenía a su servicio 2 hombres que eran jefes de una banda de ladrones. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón de Beerot y por lo tanto descendientes de Benjamín, pues al pueblo de Beerot se le consideraba como parte de la tribu de Benjamín, aun cuando los de Beerot huyeron a Gitaim, donde han vivido como forasteros hasta el presente.
Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset, que era inválido de los 2 pies. Cuando Mefiboset tenía 5 años de edad, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces su nodriza tomó a Mefiboset y huyó con él, pero con las prisas de la huida, éste se cayó y quedó inválido. Recab y Baana, los hijos de Rimón de Beerot, se dirigieron a casa de Isboset y llegaron a la hora de más calor del día, cuando él estaba durmiendo la siesta. La portera de la casa había estado limpiando trigo, pero finalmente se había quedado dormida, de modo que Recab y su hermano Baana pudieron entrar sin ser vistos. Cuando entraron en la casa, Isboset estaba acostado sobre la cama de su dormitorio. Entonces lo asesinaron y le cortaron la cabeza, después de lo cual se la llevaron consigo y caminaron toda la noche por el camino del Arabá para entregársela a David, que estaba en Hebrón. Le dijeron al rey: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que procuraba quitarle la vida. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y sus descendientes. Y David les respondió: les juro por el Señor, que me ha librado de toda angustia, que cuando uno, creyendo que me daba buenas noticias, vino a contarme que Saúl había muerto, la noticia le valió que yo lo apresara y lo matara en Siglag. Con mayor razón haré eso mismo con ustedes, malvados, que han asesinado a un hombre inocente mientras éste se hallaba acostado y en su propia casa. Por lo tanto, voy a hacerles pagar su muerte. Voy a borrarlos de este mundo. Enseguida David dio órdenes a sus oficiales y estos los mataron. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto al depósito de agua de Hebrón. Después tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 4 del segundo libro de Samuel nos habla acerca de cómo se deshicieron de Isboset. Recordemos que Isboset era un hijo no reconocido de Saúl, que el general y familiar de Saúl, Abner, había puesto para que David no pudiese reclamar el trono de Israel de las 12 tribus. Isboset, cuando se entera de la muerte de Abner, entra en pánico. ¿Y por qué entra en pánico? Porque Isboset confiaba en Abner. O sea, el poder de Isboset surgía de la lealtad y del trabajo de un hombre, del poder que podría o que estaba, digamos, mostrando el general que lo había puesto en el poder. A diferencia de David, que sabía muy bien, y Dios se lo había demostrado a él, a Saúl y a todos en Israel, que quien estaba detrás de ponerlo a él como rey de todas las tribus de Israel era el Señor.
Entonces, tenemos a dos reyes. Uno que estaba para poder sostener, para poder mantener la dinastía de Saúl, que había sido despreciada por Dios por las constantes rebeliones y separación espiritual que había tenido Saúl con el Señor. Y tenemos del otro lado a David. David que está confiando en Dios. David que confía en la promesa de Dios y sabe que Dios a su manera y en su tiempo le va a dar el trono de Israel sin que él tenga que entrar a ensuciarse las manos. Cuando se enteran en Israel de la muerte de Abner, la gente entra en pánico. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo quedamos? Judá ya tiene a su rey que es David, el grandioso David, el héroe nacional. Mientras que nosotros, el poder estaba en Abner. Pero Abner ya no está. Y Is-Boset es un hombre perezoso y es un hombre descomplicado. Fíjense, cuando estos dos hombres que él tenía como a su servicio, que además eran jefes de banda de ladrones, eran bandidos, Baana y Recab, benjaminitas, o sea, de la misma tribu de Saúl, se enteran de que Is-Boset está desprotegido porque ya no cuenta con la autoridad militar de Abner, porque el verdadero poder detrás del trono era Abner. ¿Qué ocurre? Van y como Pedro, literalmente como Pedro por su casa, entran hasta los aposentos del rey que se encuentra durmiendo a mediodía. Y podemos notar ahí la descomplicación y la flojera de Is-Boset. ¿En qué sentido? Que no tenía guardia. Un rey que está en una guerra civil, ¿verdad?, que fue colocado por un general, ni siquiera por Dios, no ha sido ungido por un profeta reconocido por el pueblo, y se acuesta a dormir sin guardia. Se notaba entonces la despreocupación de este hombre, de este rey. En manos de este rey débil, de este rey despreocupado, estaban las 10 tribus de Israel. Entonces estos hombres, con su pensamiento de bandido, pues dicen, vamos a matar a este, vamos a llevarle la cabeza a David y quedamos bien con David para que nos coloque allá o nos dé una recompensa, y al mismo tiempo le decimos que nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entran al aposento de Is-Boset, que es rey de Israel, que es familia del rey ungido de Israel, que es Saúl, que era Saúl, y lo matan durmiendo. Es que ni siquiera lo matan en una batalla. Is-Boset ni siquiera estaba en un campo de batalla revisando las tropas y le lanzaron una lanza y lo mataron. No. Is-Boset estaba dormido. Y allá llegan estos hombres, lo matan, le cortan la cabeza y luego huyen como bandidos. Por eso la palabra de Dios nos lo dice que eran. Actúan como bandidos y van y se le presentan a David, creyendo ellos que mostrando la cabeza de Is-Boset, David iba a reclamar el trono de Israel y les iba a recompensar. Este error, como lo vamos a ver más adelante, ya lo había
cometido una amalecita enfrente del mismo David. ¿Sí? Entonces vemos cómo David se acostumbrado a la sangre, a la muerte, a los cadáveres, a las cabezas cortadas, no se sorprende de la cabeza, se sorprende de la maldad, de la deslealtad y del pensamiento bandido de estos dos benjaminitas, ¿sí? Porque ellos llegaron a los aposentos de su rey, mataron a su rey y buscaron congraciarse con el otro rey. Pero ¿qué pasa? Que David no veía a Saúl y a la casa de Saúl como sus enemigos. Simplemente estaba esperando que Dios obrara. Simplemente estaba esperando que Dios hiciera las cosas a su manera. Por eso, y él apreciaba mucho a Saúl. A pesar de que Saúl lo persiguió, le vendió o le entregó la mujer a su esposa a otro hombre, que lo hizo huir por mucho tiempo, que lo hizo dudar de la fe hebrea, que lo hizo refugiarse en los enemigos del Señor, como eran los filisteos, y que estuvo a punto de enfrentarse al pueblo del Señor del Antiguo Testamento. David apreciaba a Saúl y más a Jonatán. Y habían hecho un juramento de que él, llegando al trono, no se iba a olvidar de la familia de Jonatán. Por eso nos hablan de Mefiboset. Porque Mefiboset es el hijo de Jonatán. Tenía 5 años cuando su padre murió y tuvo que huir con su nodriza, quien lo dejó caer y lo dejó inválido. Mefiboset tuvo que huir de su hogar, perdió a su padre, perdió a su abuelo, y para remate lo lició quien lo debía proteger, que era la nodriza. Mefiboset representa el cariño, el amor que sentía David por Jonatán. Imagínense el sentimiento de David, ¿sí? Ver cómo la gente ahora estaba buscando acabar con todos los descendientes y con toda la familia de Saúl y Jonatán para poder congraciarse con él. Entonces ahí es cuando él los reprende, les recuerda la situación que pasó en Siclag con el amalecita, ¿sí? Que había llegado a darle la noticia que él había ayudado al rey Saúl a morir, y David en ese entonces lo mató. Entonces David castiga a estos hombres, los descuartiza y luego los cuelga, donde la gente llegaba a buscar agua, para que la gente en Israel, en Judá, toda la gente que pasara en Hebrón se dieran cuenta del delito que habían hecho estos personajes, estos bandidos. Fíjense que es muy parecido lo que hace David con estos dos hombres, con lo que buscaron los judíos, los fariseos y los jefes religiosos de Israel, que hiciera Pilato y Roma con Jesús, que lo colocaran en un lugar visible para que todo el mundo viera que era un bandido. Fíjense que era una práctica para mostrar el delito de las personas de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos hombres son ajusticiados por David, que quieren mandarle una señal, un mensaje a todos los israelitas
de que él no necesita de que ellos maten o intenten hacer el trabajo de Dios para favorecerlo a él. Él no necesita de delitos, no necesita de asesinatos, no necesita de traiciones para convertirse en rey de Israel. Y eso lo vamos a ver también con Cristo. Cristo muchas veces se negó a ser proclamado rey. Cuando la gente quería proclamarlo rey, él se perdía. No aceptó que los demonios dieran testimonio de quién era él. Los reprendía y los callaba. Porque la gente tenía que darse cuenta quién era Jesús por los signos, por las señales y sobre todo por el mensaje. Por el mensaje que era la esencia verdadera del Antiguo Testamento. Porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento con la verdadera intención que Dios estableció todas las normas y todas las leyes para Israel, veremos el amor de Dios, veremos el Nuevo Testamento, pero Cristo lo hace vida. Cristo lo hace vida, lo hace presente, lo pule y lo muestra tal cual siempre fue. Amor por la humanidad, que nosotros actualmente no tenemos. Nos matamos unos con otros, nos odiamos unos con otros, queremos vengarnos unos de otros, queremos destruirnos a punta de misiles, a punta de bombas, a punta de masacres, a punta de acabar con el otro, con el que es diferente, con el que piensa distinto. ¿Por qué la tierra está tan rabiosa? ¿Por qué la tierra está temblando tanto? Primero, porque la estamos atacando mucho. Y segundo, porque ella también se hastea de la sangre inocente. Cuando vemos masacres, cuando vemos genocidios de quien sea, porque en este planeta, como nos lo muestra David, no hay delito que glorifique a Dios. Dios no es glorificado por medio de delitos. Dios no se goza en el genocidio. Dios no se goza en la destrucción de civilizaciones. Sí, hubo tiempos en que Dios le dio una orden específica al pueblo que él había escogido para que fuera su modelo, porque los otros pueblos a los cuales él ordenó acabar habían llegado a la cúspide de la perversión humana. Tenemos ejemplos como Sodoma y Gomorra, Nínive, Babilonia, que los restos arqueológicos muestran, y la reconstrucción histórica y arqueológica muestra cómo vivían de una manera déspota contra el pobre, el enfermo, el desvalido, el anciano, el huérfano, la viuda, el leproso, el débil, en una sola palabra. Para esos pueblos solamente era valioso el poderoso, el rico, el placer. El hedonismo era bastante grande, la idolatría. Entonces, eran pueblos que ya habían sobrepasado el límite de la convivencia humana. ¿Ya? Pero no existe un pueblo elegido para someter y para acabar a otro. No existe. Por lo menos el Dios de la Biblia nunca ha deseado eso, ni nunca ha escogido a nadie, ni a ninguna raza, ni a ninguna nación para ser
el ángel de la muerte de otra nación o de otra raza. Eso es invento del hombre. Esos son excusas y justificaciones. Como estos hombres, fíjense, estos hombres le dicen: aquí tiene su majestad la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, que era enemigo de su majestad y que procuraba quitarle la vida. Pero hoy el Señor ha concedido a su majestad vengarse de Saúl y sus descendientes. O sea, estos dos bandidos se creyeron escogidos por Dios para acabar con Isboset, cuando David no se los había pedido, cuando David no lo necesitaba, cuando Dios tampoco necesitaba de la intervención de estos dos bandidos, de estos dos traidores, de estos dos homicidas para hacer su voluntad. David iba a ser rey en el momento y en el tiempo que Dios lo tenía previsto. Y no necesitaba a ningún hombre, ni la voluntad, ni mucho menos el delito de un hombre. Entonces Dios no necesita para salvarnos a ningún pueblo elegido. Ninguna raza escogida tiene el derecho divino a acabar con otra civilización. Ya no lo tiene. Ya con Cristo, el Mesías venido, ya a través de Cristo, las cosas es que se aclaran. En su momento Dios reunirá a todas las naciones y a todos los pueblos, aquellos que creyeron y siguieron a Cristo, el Padre los recibirá en su morada. Y aquellos que lo rechazaron a través del odio al pobre, al desvalido, a la viuda, al huérfano, al enfermo, como lo dice Mateo 25, serán echados a un lado, porque no caben en el cielo. Entonces, este capítulo número 4 de Segunda de Samuel es muy hoy. La palabra de Dios es un hoy permanente, que nos permite llamar la atención a cada uno de nosotros. ¿Cómo alimentamos cada uno de nosotros el odio, el resentimiento, la venganza? ¿Cómo cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras opiniones, con nuestros actos, hacen que la tierra se sienta hastiada de tanta sangre? Y eso es lo que está pasando, queridos hermanos y hermanas. La tierra está hastiada de tanta sangre inocente. Porque en un bombardeo, porque en un ataque con misiles, sea del país que sea, siempre va a morir gente inocente. Que nada tiene que ver, que no es militar, que no es político, que no es multimillonario, que va a salir beneficiado si un pedazo de tierra pertenece a un país o a otro. ¿Sí? Entonces, para que esta noche y toda esta semana oremos, no solamente porque la tierra se calme, sino porque también el deseo de sangre, de venganza, de odio que tenemos todos los seres humanos hoy en día, también se calme. Para la gloria de Dios. En los textos auxiliares que vamos a ver hoy, vamos a ver ejemplos de cómo les fue muy mal a aquellos que quisieron acelerar o quisieron presionar los planes de Dios. ¿Sí? Cuando quisieron acelerar los planes de Dios. Vámonos en primera instancia a Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 12. Agar y su hijo Ismael. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar.
Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Primera instancia, Abraham y Sarai eran esposos, eran creyentes en Yahvé, se habían casado por la bendición de Yahvé. Entonces Dios los había escogido para que a través de ese matrimonio bendecido, santificado, Dios pudiese establecer una alianza y una descendencia. Sarai había visto que había estado con Abraham durante muchos años, de que Dios le había dicho que saliera de Ur de los Caldeos y que iba a tener una descendencia como la arena del mar, pero ella no quedaba embarazada. Entonces quiso darle solución a eso, entregándole a su esclava a su propio esposo, o sea, un adulterio, desde el punto de vista de Dios. De pronto en la cultura de esa época, hace 4000 años, que la esclava o la concubina pariera de su amo o de su señor en las piernas de la señora o la dueña, hacía que el hijo fuera de la doña. Pero eso era algo humano, pensamiento y costumbre humana. No era voluntad ni mandamiento de Dios. Y Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar descendencia de su esposa Sarai. Porque para Dios el único que existe, la única unión que existe es el matrimonio. ¿Sí? Y fíjense, Abraham, al igual que su antepasado Adán, cuando Eva le propuso el comer del fruto prohibido, aceptó. ¿Sí? Dice, Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, no confió en Dios. No, ahí le falló la fe, porque siguió el consejo de su mujer. Vamos a tratar de solucionar eso que Dios no nos ha dado, pero que nos ha prometido, por medio de la esclava, por medios humanos. Y dice, y entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada. O sea, que la estéril era Sarai, no Abraham. Pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Eso es típico de las mujeres. Esa es la naturaleza femenina. La mujer es territorial. La mujer siempre va a buscar proteger sus recursos y asegurar sus recursos. Está en su naturaleza, en su antropología, en su psiquis. Por eso Dios estableció el matrimonio 1 a 1. Cuando nos salimos del 1 a 1, se forman los problemas. ¿Sí? Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. ¿Quién fue la que inventó la situación? Sarai. Pero ahora se lava las manos y culpa al marido. Porque el marido, ella esperaba que le dijera, no, yo no puedo hacer eso. Pero él, sabroso, fue y embarazó a la esclava. ¿Sí? Yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Abraham, como típico descendiente de Adán, le contestó,
mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. O sea, hizo la de Pilato. Ella es tu esclava, mira a ver qué haces tú con ella. ¿Listo? Miren cómo el pecado cuando comienza a reinar, arma el caos. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Ella también ni protestó, se dejó embarazar. No dijo: vea, usted es mi dueña y todo, pero esto que vamos a hacer va a traer problemas. ¿Sí? No, todos se quedaron callados. Además, el ángel del Señor le dijo: aumentaré tantos tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como el potro salvaje. Luchará contra todos y todos contra él. Pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Palabra de Dios. Y ahí surge, y ahí nace la disputa milenaria entre palestinos e israelíes. 4000 años después, miren todo el problema que se ha formado. Porque una mujer, Sarai, quiso acelerar la promesa de Dios. Dios tenía sus planes, Dios tenía sus tiempos, Dios tenía sus porqués. Dios necesitaba que el hijo que naciera de Abraham fuera un hijo sobrenatural, que dependiera completamente de su poder. Por eso debía dejar que Sarai se le fuera la menstruación, que fuera anciana, con el fin de que el hijo que naciera de ella fuera obra pura del Dios de Abraham. Fíjense, cada silencio, cada lentitud, cada decisión de Dios tiene un porqué más grande que la voluntad y el pensamiento del hombre. Sarai, con su decisión, armó un lío bien grande, porque después Ismael e Isaac iban a entrar en conflicto, y posteriormente después se iba a formar la guerra que hoy conocemos. Bueno, ahora vamos a ver cuando el rey Saúl también comete este error de querer acelerar y apurar la voluntad del Señor. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 13, versículos del 4 al 14. Dice: todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos, a su vez, se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería
y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí, al oriente de Bet-Aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos, y entre las peñas, y en zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Gaalat. Pero Saúl se quedó todavía en Gilgal, y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días, según el plazo que le había indicado Samuel. Samuel era el profeta oficial de Israel. ¿Sí? Era el que llevaba la palabra de Dios. Samuel le dice a Saúl: cálmate, cógela suave. Aunque veas ese montón de filisteos, el Señor te va a dar la victoria. Pero me tienes que esperar que llegue. Tienes que esperar. Calma al ejército. Calma. Yo voy a llegar e Israel va a ganar. ¿Sí? Eso tienes. En los 7 días de espera tenían su razón de ser. ¿Listo? Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Estaba desesperada. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. O sea, el rey iba a ejercer el ejercicio de sacrificio que solo los sacerdotes levitas y Samuel, el profeta escogido por Dios, podían hacer, solo ellos. Más nadie estaba autorizado para hacer sacrificios. Pero Saúl, al ver que la gente se estaba yendo y que Samuel no llegaba, entonces se desesperó y quiso hacer las cosas él mismo. Dice: y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Fíjense la suerte del pobre Saúl. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo, lo mismo que hicieron estos 2 hombres benjaminitas. Se fueron para Hebrón a ver la felicidad del rey David al mostrarle la cabeza de Isboset, pero se fueron de frente. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. ¿Sí? Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Lo que hizo Sarai de darle a Abraham para que tuviera un hijo fue una locura. Y lo que hizo Saúl de él mismo ofrecer el holocausto de reconciliación también fue una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Esas son las consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias fuertes. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado, ese es David, que está esperando en Hebrón que Dios le dé el trono de Israel, que sea Dios en su momento, a su manera. Por eso él se opone
a que maten en su nombre y en el nombre de Dios, y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que él te dio. Palabra de Dios. Entonces vemos otro ejemplo de cómo a veces las personas quieren acelerar la voluntad de Dios. Mal negocio, muy mal negocio, porque siempre esa desobediencia va a acarrear problemas graves. Para Sarai fue casi la destrucción de su hogar y una lucha constante con Agar. ¿Sí? Una incomodidad. Y posteriormente la lucha entre dos razas hermanas, los palestinos y los israelitas, o los israelíes, que se viven matando, ¿verdad? Vamos ahora a ver cómo un personaje muy famoso también quiso aplicar esto al plan de salvación, a la cruz del Calvario. Vámonos entonces a el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 47 al 56. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, lo que estábamos diciendo ahorita. Judas, el traidor, fíjense, los dos bandidos benjaminitas fueron traidores. Ellos entregaron a su rey, lo mataron y lo entregaron, porque Isboset era el rey de ellos. Isboset era su rey, ellos tenían que protegerlo, no matarlo. E igual hace Judas Iscariote, traiciona a su rey, traiciona a su rabí, traiciona a su amigo. ¿Sí? Les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es. Arresten. Así que acercándose a Jesús dijo: buenas noches, maestro o rabí. Y lo besó. Jesús le contestó: amigo, de adelante con tus planes. Esto era un plan que tenía en el corazón Judas. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, y esto de Jesús se cumple con los dos bandidos benjaminitas: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. Ellos, los dos bandidos benjaminitas, atacaron, traicionaron y mataron a su rey y lo decapitaron. A ellos también les pasó lo mismo. A ellos los descuartizaron a espada. Se cumple la palabra del Señor acá. Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre, y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Y un ángel de esa legión, de esas 12 legiones, un solo angelito, podía acabar a 185,000 hombres de guerra en una noche. Un solo ángel de ese ejército. Mira el poder que tenía Jesús. Y renuncia a ese poder sobrenatural por amor a nosotros. Y le dice a Pedro, sabemos que es Pedro: guarda la espada, porque el que a espada mata, a espada va a morir. Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así?
Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo, ¿por qué Judas Iscariote hace esto? Porque él quería que Jesús usara su poder sobrenatural, usara las 12 legiones de ángeles para acabar con el imperio romano. Él sabía del poder sobrenatural de Cristo, había visto todos los signos y señales. Jesús hablaba de un reino, pero Judas nunca entendió que el reino de Jesús era celestial. Era ese reino que Dios Padre siempre quiso formar en Israel desde el día en que lo sacó de Egipto. Todavía los israelíes no han entendido, y los judíos ortodoxos no han entendido la verdadera naturaleza de Yahvé. ¿Cuáles eran las intenciones de Yahvé cuando los escogió como pueblo escogido en el Antiguo Testamento? Ellos siempre han mirado hacia Egipto. Ellos nunca han dejado de ser esclavos egipcios. Nunca lo dejaron de ser. Por eso siempre quisieron imitar la gloria y la grandeza de Egipto. Por eso siempre le pidieron a Dios parecerse a los demás reinos de la tierra, más que pedir ser un reino santo y poder aplicar correctamente todas las normas y todas las leyes que Dios con amor les había dado para diferenciarlos de los salvajes y de los déspotas pueblos que los rodeaban. Ellos desearon ser iguales a esos pueblos. No copiaron nunca el modelo que Yahvé les proponía en la alianza con Moisés. Y no aceptaron cuando el mismo Cristo vino para mostrarles el reino sin sombras. Lo mataron. Judas quiso acelerar la rebelión de Jesús y que Jesús usara las 12 legiones de ángeles para acabar con César y con el dominio romano. Por eso Judas entrega a Jesús para presionarlo a que se rebelara. Ahora vamos a ver qué sucede, cuáles son las consecuencias de esta decisión de Judas y cómo queda. Vámonos entonces ahí mismo a Mateo, capítulo 27, versículos del 3 al 10. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, fíjense, él no buscaba que lo condenaran. Él buscaba que Jesús se rebelara y usara su poder sobrenatural para imponer el reino de Israel a toda la humanidad, pero para someter y ponerlos a ellos como los reyes del mundo, los judíos. Al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. ¿Sí? Él se da cuenta de su error, de su falla de cálculo. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Lo mismo que respondió Abraham cuando Sarai le cuestionó que Agar, ya teniendo un hijo,
la estaba despreciando, se sentía superior a su señora. Miren que la naturaleza judía siempre ha sido la misma desde Abraham, desde Adán hasta hoy. ¿Sí? Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. El final de Judas no fue ver la grandeza de Jesús con sus 12 legiones de ángeles destruyendo al César y colocándolo a ellos como príncipes del mundo. Fue ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el campo del alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Palabra del Señor. Este espacio no es para incitar al odio, porque estamos atacando eso, sino es para darnos cuenta de que no existe pueblo escogido, ni pueblo elegido para acabar, para destruir y para someter a otros pueblos en nombre de Dios. Dios no busca eso. Así que no coman cuentos. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.